Buenas gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a una nueva review en Latin Linux. En este caso vamos a hacer la review de Nitrux. Nitrux es una distribución de escritorio de Linux basada directamente en Ubuntu, ¿sí? Así planchadito. Utiliza el instalador de Calamares, ¿sí? E incluye NX Desktop y NX Firewall encima del escritorio KDE Plasma 5 y obviamente, bueno, las aplicaciones de KDE. Utiliza el administrador de paquetes Debian, el de PKG, y un conjunto extendido de herramientas de apt para administrar el sistema operativo y el software. Nitrux solo admite BIOS heredados y computadoras EFI de 64 bits. No hay soporte para 32 bits, así que no lo prueben porque no lo van a poder instalar. ¿Qué podrías hacer con Nitrux? Cualquier cosa. Básicamente cualquier cosa, así de simple. Podés realizar muchas funciones que en cualquier otra computadora podrías realizar. Navegar por internet, procesador de textos, enviar mails, hojas de cálculo, escuchar música, mirar películas, jugar, editar fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, te podés descargar Nitrux desde nxos.org. Vamos de nuevo. nxos.org, y de ahí ya podés descargar la distro de Nitrux. Voy a realizar la instalación de Nitrux en VirtualBox nuevamente. Van a ver que es muy simple, es muy sencillo y como muchas distribuciones de Linux queda el equipo listo para poder utilizar sin ningún inconveniente. Como inconveniente me refiero a configuraciones especiales que el usuario deba realizar o cosas a tener en cuenta. A eso me refiero como que no hay ningún inconveniente. Nitrux es una distro live, la cual podemos utilizar desde el DVD, pendrive o disco externo, un sistema operativo listo preparado para cualquier cosa, ¿no? Para ofimática, para navegar en internet, enviar mails, escuchar música, y si decidimos instalarlo en equipo, bueno, vamos a ir acá en esta opción a darle instalar. Pero si queremos probarlo, tranquilamente lo descargamos del sitio web y lo podemos utilizar desde cualquier dispositivo, como dije, DVD, pendrive o disco externo, y poder probar a fondo esta distro a ver si nos convence y luego poder realizar dicha instalación. Bueno, acá hacemos clic en instalar, la opción para seleccionar el idioma, siguiente. Bueno, la ubicación geográfica, la distribución del teclado, siguiente. Y acá, bueno, que va a ocupar todo el disco, ¿sí? Y nos indica cómo está el estado actual del disco y cómo va a quedar, ¿no? Siguiente, el nombre de usuario, la reseña, bueno, es el nombre de PC, reseña, siguiente. Nos va a decir que, bueno, las opciones previas que hemos seleccionado y cómo va a quedar el disco. Si estamos seguros, nos consulta y comienza a instalar Linux Nitrux. Yo lo que les aconsejo para cualquier tipo de distribución que quieran probar, uno puede utilizar las distros live, pero a modo así de probarlo con pocas cosas, ¿no? Realmente testearla es tenerla instalada en el equipo que uno utiliza frecuentemente. Yo aconsejo tener los archivos que uno guarda siempre o los que más utiliza como en una unidad externa, en un disco o en un disco secundario interno, realizar la instalación completa en el disco y, bueno, obviamente después acceder a la información que cada uno tenía, que necesita en esa otra unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque con la distro live, sí, uno puede poner la función y todo, pero realmente
no está con su máximo potencial la distro trabajando en el equipo. Entonces, si uno tiene los archivos guardados en un pendrive o en un disco externo o en un DVD o en otro disco interno, no hay problema de que se pierda nada. ¿Por qué no recomiendo mucho un disco interno secundario? Porque hay veces que si no somos un poquito usuarios experimentados o avanzados, en la parte de la partición del disco podemos llegar a hacer un poquito de lío, más si le metemos mano de manera manual, ¿no? Y realizamos las particiones nosotros mismos y no de manera automática en instalación. Entonces, en el caso de que lo quieran hacer teniendo dos discos internos, yo les recomiendo que abran el equipo, desconecten el disco secundario, realicen primero, obviamente, hagan el backup correspondiente. Tenemos disco A, disco B. En el disco A donde están algunos archivos, donde tiene sistema operativo, llamémosle Windows o cualquier distribución de Linux. Copiamos todo el contenido en el disco B, el contenido que nos interesa, música, fotos, documentos, etcétera, etcétera. Lo copiamos al disco B. Apagamos el equipo, desconectamos el disco B, encendemos el equipo con el disco A solamente conectado y ahí realizamos toda la instalación. Una vez que finalizó la instalación, apagamos el equipo, conectamos el disco B nuevamente e iniciamos el sistema operativo nuevo, o la distro de Linux nueva en este caso, con, para la redundancia, la nueva distro y los archivos en el otro disco. Para evitar ese lío por ahí, tener miedo de que se pueda llegar a dañar algo del equipo, desarmarlo, porque por ahí uno no tiene ganas o no conoce o no quiere, es que yo recomiendo un pendrive de un disco externo donde es mucho más fácil realizar un backup y uno cotidianamente lo realiza, ¿no? El hecho de copiar archivos a un lado del otro y no de tener que estar desconectando un disco y volviéndolo a conectar. Así que tengan en cuenta que si lo van a realizar en un disco o pendrive, esas unidades deben estar en NTFS porque FAT permite archivos hasta 4 GB y si llegan a tener algún programa o alguna película no se va a copiar si el pendrive o el disco externo o el disco secundario está formateado en FAT. Por eso yo recomiendo que siempre realicen el contenido y el backup de sus archivos en un disco externo o en un pendrive. De esa manera, teniendo la distro bien instalada en el equipo, uno puede tranquilamente probarlo y si no le gusta, bueno, vuelve a instalar la que quiere u otra o el sistema operativo que tenía anteriormente, sin ningún inconveniente de poder perder los datos. Yo hago la instalación en VirtualBox porque, bueno, genero una máquina ahí, realizo la instalación completa y demás. En los próximos días vamos a estar lanzando paso a paso la instalación de Linux y con Dual Boot en Windows. Así se puede tener Windows y Linux para mucha gente que está preguntando mucho en las redes sociales o en vía mail, solicitándonos, o mejor dicho, preguntando cómo se puede hacer porque tiene Windows 8, tiene Windows 8.1 o tiene Windows 10 y tiene miedo porque leyó que no se puede, que por ahí el booteo no queda en Dual Boot, que hay que utilizar la opción de booteo del BIOS, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar trabajando en eso para ser lo más directos posible y desde luego si llegan a tener algún tipo de duda o no sé, quieren saber paso a paso cómo instalar Windows 7 con Linux Mint, nos mandan un mail o nos contactan por las redes sociales y lo vamos a realizar, no hay ningún inconveniente. Acá la idea es que se comparta el contenido, de que se comparta el conocimiento y que nos ayudemos entre todos. Reconocemos también que en nuestros inicios fuimos partícipes de bastantes abucheos, por así decir, de gente donde consultás algo por ahí que es algo muy simple, y dice, buscalo en Google, no, pero acá no posté si primero no leíste, porque qué sé yo, que esto, que el otro. A ver, personalmente estoy muy en contra de eso, de la pedantería o de creerse que son dioses de un sistema operativo cuando ni siquiera, señores, estudiaron absolutamente nada de Linux, ¿sí? A esas personas les digo, si quieren aprender Linux y enseñar bien con fundamentos, estudien, no se dejen llevar por un simple PDF que hayan leído en internet, ¿sí?
aprendan, capacítense, pueden obtener la certificación profesional, la famosa LPI, ¿sí? Y ahí realmente es donde van a poder tener mucho conocimiento y poder explicar o enseñar con fundamentos válidos. No se olviden de que ustedes fueron ignorantes en algún momento, alguien los ayudó, y está bueno devolver de cierta manera a gente que se está iniciando, explicándole, teniéndole paciencia, no siendo pedante, no siendo egocéntrico, y en muchas comunidades lamentablemente maltratando incluso a la gente. No generen puterío, déjense de postear cosas en una web, en la otra, céntrense en esto, déjense de ser unos nenitos idiotas, ¿sí? El mundo es muy chico y nos conocemos bastante, entonces mi consejo es para aquellas personas que se están involucrando en el mundo de Linux, en cuanto hay algo que les molesta o se sienten intimidados o hay gente o comunidades que los maltratan o algo, cambien de canal, muchachos, o váyanse a otra comunidad de la misma distribución. No se queden en esas comunidades, no se queden en esos grupos de Telegram, no se queden con esa gente de las redes sociales, porque son personas como que lo único que hacen es generar conflicto y estar midiéndose la chota todo el tiempo con que yo sé más, no, aquel es un boludo, porque no, señores, no. Esto es muy simple, uno quiere aprender, que no le rompan las pelotas y se acabó la historia. Entonces no hay vuelta, acá no estamos para perder el tiempo, acá estamos para apoyar, para enseñar, para aprender, porque todos tenemos mucho para aprender. Pero lamentablemente, como en muchos lados, hay demasiadas comunidades que se encargan, o parece que como que su principal objetivo es hablar mal de otras comunidades, hablar mal de otra persona. A ver, muchachos, búsquense una vida y déjense romper los huevos. Compartamos el conocimiento, si tenemos que pasar un link, no seamos soberbios, no empecemos con que no, googlealo porque yo, flaco, o sea, fuiste un imbécil en tu vida, no sabías nada, te pusiste, aprendiste, bueno, no seas soberbio, es mi punto de vista, ¿sí? Por eso digo que lo que necesiten, o tienen alguna duda de alguna distro de Linux que quieren hacerla con un dual boot con Windows 8.8.1, me avisan, lo hacemos, lo ponemos, no hay ningún problema. Obviamente demoraremos quizás algún tiempo en la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Más allá de esto, que nos gusta generar contenido, tenemos nuestras vidas particulares, con trabajo, familia, etcétera, pero lo vamos a terminar realizando. Así que no tengan vergüenza o por más que sea muy básica la pregunta, nosotros vamos a intentar siempre dar la respuesta de una manera rápida. Ojo, no todas las comunidades, con esa habilidad, no todas las comunidades son así. Hay muchas comunidades que sí son realmente, no como comunidades y personas. Hay ciertos personajes, ciertos animalitos, ciertas aves que bueno, que ensucian todo esto, ¿no? Hay un montón de gente que está hiper dispuesta a colaborar y no le interesa estar en lo que yo llamo el puterío, ¿sí? Hay mucha gente que trabaja entre las sombras, que pretende escalar pisoteando a los demás, y hay otras personas que realmente no les interesa eso y siguen avanzando, y más allá de que siempre hay alguna piedrita en el camino, continúan y lo siguen haciendo. Es como todo. Así que bueno, es un pequeño descargo que hago para que sepan que en algún momento me he encontrado en esa situación, y la verdad que es una pérdida de tiempo. Realmente con el transcurso del tiempo te vas dando cuenta que, valga la redundancia, es una pérdida de tiempo frenarse o ponerse a discutir con esa gente que no tiene ni dos dedos de frente y lo único que hace es estar hablando mal del otro o menospreciando o desacreditando cuando siguen repitiendo lo mismo, entran en un loop de gente que entra en un loop. Entonces es una especie de mi descargo para que no se dejen llevar por esa gente, para que, o mejor dicho, sí, tomen lo que necesiten de esa gente. Necesitan algo de la web porque les sirvió, listo, genial.
pero no se queden con la idea de que, sí, porque sabe, porque... tranquilos, ustedes pueden saber mucho más que ellos. Hay mucha gente que habla y no tiene realmente el conocimiento correspondiente. Entonces, nada, sigan adelante, no se sientan mal, no permitan que les falten el respeto y bueno, déjenlos, la vida se encargará de esas pequeñas aves laguneras. Y retomemos un poco después de ese pequeño breve descargo y ánimo a continuar con esta distro y todo el mundo de Linux, como lo puedes encontrar en latinlinux.com. Te comento que mientras se instala Nitrux, tiene un firewall que se llama NX Firewall y es una herramienta que utiliza un kit Qt. Puede utilizar el asistente para crear cortafuegos y simplificarlo para que podamos utilizar reglas dinámicas. Podemos abrir y cerrar puertos con pocos clics o vigilar sus servicios dando acceso solo a unos cuantos. Las características incluyen la capacidad de utilizar perfiles, activar y desactivar rápidamente el cortafuegos, establecer fácilmente las reglas entrantes y salientes para ver qué aplicaciones están escuchando en qué puertos, además de agregar o quitar reglas fácilmente. O sea que Nitrux nos ofrece que con muy pocos clics los usuarios podrán habilitar o deshabilitar el firewall, como establecer reglas entrantes y salientes, o sea, permitir, negar o rechazar. También es posible crear fácilmente las reglas, así como simples o avanzadas, donde se puede establecer la política predeterminada, la categoría, la subcategoría y la aplicación. El software está escrito enteramente en el lenguaje de programación C++, pero sin embargo su interfaz gráfica de usuario se escribe utilizando el conjunto de herramientas gráficas QML. Esto me pareció muy lindo como destacar el firewall. Es muy simple, muy fácil de utilizar, para nada complejo, y todo con interfaz gráfica. Lo probé y la verdad me gustó mucho. Es muy simple, muy rápido. No sé, por ejemplo, querés bloquear uTorrent, bueno, generás la regla, pum, ya está, listo, no molesta en absoluto. Es muy intuitivo, muy intuitivo. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a continuar cuando esté avanzando, está a punto de finalizar la instalación. Bueno, ya estamos finalizando, ya falta muy poquito para poder probar esta distro impresionante de Linux llamada Nitrux. Una otra frutillita del postre de esta distro que me gustó bastante es la aplicación que se llama Cap. Cap se creó para ayudarnos a realizar nuestras copias de respaldo, lo que le comentaba en el inicio del podcast, del audio, donde podemos utilizar pendrives y discos externos, ¿sí? Aunque USB es la principal forma admitida para almacenar datos, pero también es posible para los usuarios avanzados guardar archivos en un servidor a través de una conexión de red. Una lista detallada de las características es que tenemos los tipos de copia de seguridad. Podemos tener carpetas sincronizadas con el uso de rsync, un archivo de copia de seguridad incremental con el uso de BAP, ¿sí? ¿Qué es la copia incremental? Una copia incremental es, tenemos por ejemplo el archivo A, ¿sí? Genera una copia del archivo A, y después si hacemos una leve modificación en el archivo A, quedaría como archivo A1, por ejemplo, va a copiar el A1, ¿sí? O sea, copia los archivos que han tenido modificaciones. Entonces, lo que vamos teniendo siempre son los últimos archivos actualizados. Entonces, podemos generar un backup histórico, por así decirlo, una copia por primera vez, y después el sistema va a ir verificando y guardando solamente los archivos que han tenido algún tipo de modificación. Eso es genial, entonces nos ahorra muchísimo tiempo al generar backups. Bueno, la parte de los destinos de respaldo me pareció muy lindo, muy bueno, porque
Por ejemplo, podemos tener el sistema de archivos local monitoreado para disponibilidad. Esto significa que puede establecer una carpeta de destino que solo existe cuando tal vez se monta una unidad de red compartida y CAP detectará cuando esté disponible. O sea, bien, esto también pasa con un USB. Ustedes están, por ejemplo, yo hice la prueba, conecté en el pendrive, generé la política de backup y retiré el pendrive. Lo había configurado por tiempo, ¿sí? Que lo haga cada 2 horas. A las 2 horas, bueno, transcurrido el tiempo, obviamente se pasó la hora de hacer el backup. Cuando conecté la USB me empezó a hacer el backup. Eso es genial. Es genial porque tiene una tarea pendiente. No la generó porque no estaba la unidad. Cuando se monta, hace el backup. Eso es buenísimo porque te olvidas. Muchas veces pasa que, por ejemplo, no sé, estás trabajando con un RDX y lo sacaste, te olvidaste y quedó el RDX afuera o no cambiaste el tape y bueno, y el backup no se hizo. Entonces acá lo configurás, lo pusiste el RDX y listo, tengo la unidad donde tengo que hacer el almacenamiento, lo hace y no necesita ningún tipo de asistencia del usuario. Después con respecto a los horarios, lo podés hacer manual, ¿sí? O sea, vos generás un icono en la bandeja y previamente lo que hayas querido copiar lo va a generar. Después tenés la opción por intervalo que sugiere una nueva copia de seguridad después que haya pasado algún tiempo. O sea, vos decís, bueno, che, hacelo cada una semana. Y te dice, che, macho, mirá que no lo hiciste, la querés hacer, bueno, lo podés hacer. Y después, basado en uso, que esto es muy bueno, sugiere una nueva copia de seguridad después de haber estado activo en su computadora durante algunas horas desde la copia de seguridad anterior. Es genial. O sea, vos podés estar con una copia, te pusiste a editar video, a bajar algo de internet, y después en cierto tiempo te dice, che, bueno, listo, voy a hacer el backup porque pasó tanto tiempo. O sea, es genial. Obviamente hay muchas aplicaciones que tienen estas características. Pero referente a CAP me pareció muy directo, muy simple. Eso es algo que quería también destacar de esta distro, más allá de su diseño muy simple. Me hizo acordar mucho a Linux Mint, mucho a Linux Mint. Bien, bueno, acá ya como vemos finalizó la instalación. Bien, acá nos pide, bueno, que se va a reiniciar. Seleccionamos, quitamos las unidades las cuales hemos utilizado para bootear, ya sea un DVD, disco externo o pendrive. Y al iniciar nos pide el nombre de usuario, la contraseña que habíamos creado anteriormente y ya tenemos Linux Nitrux listo para poder utilizar, probar, jugar, etcétera, etcétera. Como ven, el diseño es muy simple, muy lindo. Gente, espero que les haya gustado esta nueva review. Recuerden visitarnos en nuestra web www.latinlinux.com, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, visítenos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram. Les mando un saludo, cuídense, nos vemos en la próxima. Chau, chau.